presentar este panel con expositores de lujo. Realmente les insto por sobre todas las cosas al público presente y con mucho mayor énfasis a los estudiantes de Derecho y de Economía aquí presentes que traten de aprovechar al máximo los conocimientos, la información y las experiencias que muy generosamente van a compartir con nosotros nuestros expositores. Ya sin más trámite, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a este panel, cediendo la palabra en primer término, por supuesto, porque las damas son la prioridad y en todos los aspectos de nuestras vidas ellas son las que mandan, así que en primer lugar vamos a ceder la palabra a la doctora Verónica Franco. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, director. Qué gusto estar acá en esta sexta edición del Día de la Competencia, viniendo todos los años y viendo que cada año esto es más grande y esto es un movimiento. Así que muchas felicitaciones a la CONACOM, muchas felicitaciones a todos los funcionarios que sé que están con mucho trabajo, no solamente por todos los casos que nosotros les estamos presentando, sino también por esta gran organización. Así que la verdad que es un orgullo como paraguaya poder participar en esta nueva edición y ver todos los logros que estamos llevando. Director, no sé si vos querés meterte de lleno directo al tema. ¿Querés arrancar con la pregunta o...? Sí, cómo no. Vamos a ir directamente en un primer término, una pregunta general dirigida a nuestros tres panelistas y después ya la organización me ha compartido unas preguntas que ya surgen para nuestros panelistas, en particular, habida cuenta de que el público tiene conocimiento de las áreas de expertise de cada uno de ellos, entonces existen preguntas específicas para nuestros panelistas. Una pregunta general dirigida, como decía, y abrimos y puede empezar Verónica y también seguirlo el profesor Cachafeiro y el profesor Padilla, como un fenómeno extendido, pero principalmente en economías en crecimiento, como la del Paraguay, no es poco común que algunos mercados estén conformados por un pequeño grupo de agentes económicos. Por el lado de la oferta, con una gran capacidad de influir en los precios y en la producción y con una marcada interdependencia entre tales agentes. En los encuentros de expertos en derecho y política y economía de la competencia, es habitual escuchar que una consecuencia clara de una competencia en mercados oligopólicos es el trabajo conjunto para el control de la oferta como también de la demanda. El establecimiento de barreras de entrada, la generación de una cierta uniformidad entre los productos y servicios y también se observan al respecto características similares en mercados como los de telecomunicaciones, tecnología, industria farmacéutica y otros que son de público conocimiento por los efectos que producen. De esta forma, y conforme las experiencias de cada uno de nuestros expositores, ¿cuáles ustedes consideran que constituirían los mayores daños a la competencia que han resultado de la estructura oligopólica de mercados en sus respectivas jurisdicciones? Puede empezar quien quiera ir primero, la palabra es suya. Bueno, para mí sería súper enriquecedor escuchar también a las dos personas que me acompañan, principalmente porque en Paraguay todos los abogados que hacemos competencia y los que practicamos siempre estamos mirando mucho afuera. ¿Por qué? Porque en Paraguay tenemos solamente 10 años de experiencia, 12 años, para ser más precisa, de ejecución de la ley y estamos todavía aprendiendo mucho. ¿Qué significa eso? Hasta hoy nosotros todavía no tuvimos sanciones de algunas conductas de prácticas paralelas, etcétera, que de repente nos puedan dar algún tipo de enseñanza o una enseñanza que digamos le da miedo al resto, ¿verdad? Porque así de repente pasa. Tenemos algunos casos ya emblemáticos de conductas, no así de conductas tácitas, de conductas paralelas o acuerdos tácitos, ¿verdad? Que son los que ocurren principalmente en este tipo de mercados oligopólicos. Pero más allá de eso, claro que todos somos conscientes de los daños que pueden causar una economía como la nuestra, ¿verdad? Obviamente en un mercado oligopólico es mucho más difícil innovar, es mucho más difícil con esas barreras de entradas
ingresar nuevos productos. Tenemos obviamente un club muy reducido que puede tomar decisiones casi de manera grupal más que unilateral, entonces obviamente le causa un daño al bienestar general, ¿verdad? Entonces nuestra torta no se agranda como nosotros quisiésemos, entonces como usuarios y como parte de esa economía o como potenciales empresarios que queremos ingresar, no es una situación ideal tener un mercado oligopólico. Después dejo mi comentario de que un mercado pequeño no necesariamente es oligopólico, pero voy a hablar de eso un poco más tarde. Pero aún así, creo que a nadie le conviene, ni a los actores comerciales, ni a los consumidores, así que creo que sí se producen daños importantes para nuestra torta, ¿verdad? Así que, escuchando un poco la experiencia de afuera, creo que estaría lindo escuchar cómo podemos aprender y qué daños hemos probado económicamente con los estudios mucho más profundos que se vienen haciendo. ¿Quieres, Fernando? Le voy a dar el micrófono. Pues, ¿sí? ¿Me lanzo? Bueno, en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a la CONACOM, en la persona de Rolando y el director, la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Una serie de observaciones sobre mercados oligopólicos. El término oligopolio se utiliza de dos formas diferentes, una es correcta y otra es incorrecta. La forma correcta es cuando se le atribuye una dimensión estructural. Un oligopolio es un mercado en el que existen pocos operadores. Por el contrario, en muchas ocasiones, cuando hacemos referencia al oligopolio, le damos una dimensión conductual y no estructural. Hablamos de oligopolio cuando las empresas no actúan de una manera unilateral, independiente, sino que coluden tácitamente. Desde una perspectiva económica, lo correcto es la dimensión estructural. Un oligopolio tiene pocos operadores. Lo que es cierto es que cuando existen pocos operadores, es más fácil que esos operadores sean capaces de coordinarse tácitamente y de sostener esa coordinación. Pero no todos los oligopolios son colusivos, tácita o no tácitamente. Desde una perspectiva económica, pueden generar problemas de bienestar para el consumidor tanto los oligopolios colusivos como los no colusivos. Los no colusivos porque en un contexto donde hay pocas empresas, cada una de ellas fijará precios más altos de que si hubiera más, porque tendrán menos temor o menos precaución ante la posibilidad de que se les recorten los precios. En un mercado donde hay pocos operadores, los problemas son todavía mayores si existe colusión tácita, porque en ese momento no solo es que ya no exista el temor o un temor más reducido o inferior al posible recorte porque hay menos operadores, sino que es que, como estamos coludiendo tácitamente, no me preocupa en absoluto el que me recorten los precios. Sabemos que todos y cada uno de nosotros vamos a, de hecho, evitar esa coordinación. Luego, problemas de ineficiencia asignativa, productiva e incluso dinámica surgirán tanto en los mercados oligopólicos, donde todos y cada uno de los operadores operen unilateralmente, como sobre todo en los que operen de una manera colusoria. Hay que decir que no todos los mercados nacen para tener muchos operadores. Hay mercados que son oligopólicos, en el sentido de que hay pocos operadores, porque esa está en su propia naturaleza. ¿Y cuándo sabemos que un mercado va a ser oligopólico? Por su propia naturaleza y no por la existencia de barreras a la entrada o a la salida estratégicas. Bueno, pues es fácil. Lo que tenemos que comparar es el tamaño de mercado con los costes fijos de operar en el mercado. Si los costes fijos de operar en el mercado son altos, va a haber menos operadores. Y esto va a ser tanto más verdad cuanto más pequeño sea el mercado. Esto es importante porque en determinadas economías, en economías relativamente pequeñas, lo lógico es que existan pocos operadores. Es difícil pensar que vamos a tener los mismos operadores en el sector que ustedes quieran, en Malta que en los Estados Unidos, en Lituania que en España o en Brasil. Y digo que esto es importante porque si no nos podemos obsesionar con el número de operadores.
e intentar incrementar el número de operadores a toda costa. O intentar regular precios de manera incorrecta. Los precios, en el largo plazo, deben de cubrir costes marginales e incrementales, pero también tienen que cubrir los costes fijos. Si las empresas no son capaces de cubrir sus costes fijos, eventualmente saldrán del mercado. Luego, no nos obsesionemos con el número de operadores, obsesionémonos con que, dado ese número de operadores, el número de operadores responda a los fundamentales del mercado, cuál es el tamaño del mercado y cuáles son los costes fijos, y asegurémonos de que en ese mercado operan de una manera independiente y no colusoria. ¿Por qué es importante que esos mercados con pocos operadores funcionen de una manera competitiva? No perfectamente competitiva, sino efectivamente competitiva y no coludan. Pues lo han dicho anteriormente los participantes en el panel anterior, porque de esa manera aseguraremos que los precios reflejan verdaderamente la escasez y el valor, y por tanto existe una eficiencia asignativa, porque los precios no invitarán a la entrada ineficiente, pero invitarán a la entrada eficiente, y porque aseguraremos unos niveles de inversión. Pero también, y aquí quisiera diferir un poquito con lo que se ha dicho en el panel anterior, porque un mercado competitivo o mercados competitivos, mercados donde los markups son reducidos y además los precios reflejan los costes, son mercados donde la política monetaria y la política fiscal es particularmente efectiva. Y por tanto, el asegurar la competencia no solo asegura que tengamos un nivel de precios razonable, sino que además facilita la tarea de las autoridades macroeconómicas a la hora de ajustar la economía. El multiplicador, el proceso de ajuste de la política monetaria, se vuelve mucho más eficiente. Por tanto, la reacción ante la inflación no solo es no regular precios, sino que es liberalizar la economía y facilitar, eso sí, a través de la actuación de las políticas, de la política de competencia, el que esos mercados no actúen de una manera colusoria, sino que reflejen verdaderamente las condiciones fundamentales del mercado. Porque así vamos a lograr también que la política macroeconómica funcione de una manera adecuada. Es importante, por tanto, que las sociedades, ante la existencia de mercados oligopólicos, no reaccionen, como le decía mi buen amigo Rolando antes, como el lumbago en el cuerpo. El lumbago es un músculo muy peculiar. Es un músculo que cuando te duele se contrae más, con lo cual te duele todavía más. ¿Y qué hace el muy estúpido? Se contrae todavía más y te sigue doliendo. Las sociedades a veces se comportan como el lumbago. Cuando en la ciudad de Barcelona se impone una regulación de precios del alquiler, ¿qué es lo que sucede? Pues lo mismo que en Argentina, que hay menos oferta y eventualmente los supuestos beneficiarios de ese control de precios del alquiler se ven perjudicados. ¿Y qué hacen estos? Reaccionan como el lumbago. Piden todavía más regulación. Piden regulación de cantidades. Y al final llegamos a hacer de ese mercado lo que hizo nuestro dictador Franco del mercado de trabajo. Un sitio donde se regulan precios y cantidades y donde al final conseguimos una economía que produce unas tasas de paro sin igual en el mundo. Luego, hay problemas anticompetitivos ante los mercados oligopólicos, pero como ante todo en la vida, lo que hay que procurar es no reaccionar como el lumbago, sino como las neuronas del cerebro, es decir, pensando en lo que se está haciendo bien, aceptando lo que se hace mal y reaccionando en su debida medida. Bueno, por mi parte, muchas gracias también por la invitación, por estar aquí, a Eduardo Barros, Eduardo González, que andaba por ahí arriba, y por supuesto a Rolando Díaz. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes y para hablar de un tema, bueno, y también acompañado, por supuesto, de mis compañeros de panel, para hablarles de un tema que es, podemos decir, es un clásico, el derecho a la competencia, y que además es un tema que delimita un poco los confines de la disciplina, ¿no?
Porque, como nos comentaba ahora el doctor Padilla, es verdad que el oligopolio en principio es una cuestión, bueno, es claramente una cuestión estructural del mercado, ¿no? Y el ordenamiento jurídico, ante las cuestiones estructurales, pues responde con política de la competencia, ¿no? Ya sea a través de la regulación de los mercados, otro tipo de iniciativas. Entonces, es claro que el oligopolio es un tema estructural, ¿no? Y la solución técnica puede venir de la mano de la regulación sin crearse una forma de posición dominante ante que se pueda aplicar la prohibición de abuso. Y es un reto que no es nuevo, es un reto que no es exclusivo del Paraguay. En España también tenemos mercados concentrados, quizá es una tendencia global, cada vez más concentrados, y en esa situación pues, se plantean las cuestiones para si entrar por la vía de regulación, si puede actuar el derecho a la competencia. Tengo una pregunta especial para la doctora Verónica Franco y dice básicamente lo siguiente: ¿cuáles son los principales riesgos anticompetitivos de los mercados oligopólicos desde la perspectiva del derecho de la competencia? Creo que voy a repetir un poquitito a mis dos colegas que lo explicaron de manera magistral, que es básicamente, como dijimos, en Paraguay tenemos estructuralmente, como cito al profesor un poco, estructuralmente mercados oligopólicos porque somos una economía pequeña, ¿verdad? Entonces, en muchos mercados vemos que existen pocos jugadores. Eso no implica, como bien lo dijo el profesor, que siempre vamos a tener los riesgos, que se materialicen esos riesgos que tenemos. Pero sí, obviamente existen más riesgos de que haya colusión, de que se pongan de acuerdo para... Es el dilema del prisionero, ¿verdad? Al final hay un camino mucho más corto para maximizar ganancias, para fijar precios, que puede ser un camino a tomar, pero no necesariamente está dado por la mera estructura del mercado, que creo que eso es importante, ¿verdad? Y desde el lado de la competencia, concuerdo con el profesor también, o sea, no, yo estoy de acuerdo, no me parece que tengamos que regular, ¿verdad? Soy 100%, de hecho que trabajo con clientes y estoy siempre mirando un poquitito el lado de la empresa y de la economía, que eso es lo que nos dinamiza al final. Siempre hablamos con el directorio, la autoridad de la competencia lo que está es para facilitar esa competencia y no necesariamente para obstaculizar. Entonces yo sí creo que hay vías, más allá de que hay riesgos, obviamente hay vías disuasorias, por eso hablaba un poquitito de los casos que tenemos en conductas, de los análisis que se hacen cuando se están revisando las concentraciones, donde ahí obviamente nos ponemos a mirar si realmente hay incentivos, si realmente el mercado, no solamente cuantitativa y estructuralmente, sino cualitativamente, cómo se está comportando, y a partir de ahí hacer las intervenciones justas y necesarias cuando vemos que realmente se materializan estas conductas, que obviamente existe el riesgo. Acá en Paraguay muchas veces nos desespera ver que hay pocos jugadores en muchos mercados, pero eso no necesariamente es malo, ni es así porque hay unas barreras muy altas, sino más bien porque sí. Realmente ahora vamos a pasar, profesor, ¿cómo se diferencia una conducta paralela lícita de una colusión tácita en un mercado altamente concentrado? Decía antes, ¿no?, que el reto del derecho a la competencia con los oligopolios es intentar aplicar alguna de las dos prohibiciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo del oligopolio? Pues en una situación de oligopolio hay una interdependencia entre los competidores, de manera natural, ¿no? Si yo soy profesor de inglés particular y voy dando clases a los niños de Asunción y un día decido bajar el precio de mi clase de los $10 habituales, ojalá a 5, pues ¿qué va a suceder? Pues que voy a poder captar probablemente más alumnos y no va a haber ninguna reacción en el mercado porque hay cientos o miles de profesores de inglés. Si en lugar de ser un profesor de inglés soy un banco en Paraguay y decido, por ejemplo, ofertar cuentas corrientes gratuitas para mis clientes, eso va a ser observado automáticamente por mis competidores porque es un mercado oligopolístico y puede generar una reacción obligándoles a ellos también a bajar sus precios. ¿Qué sucede? Entonces, que hay una tendencia a la uniformidad, no necesariamente, y nos lo pueden explicar, pero es verdad que hay más facilidad de armonizar las conductas, de uniformizar los precios, y la cuestión es si eso significa que hay una colusión o simplemente es una reacción lógica del mercado. Entonces, claro, habría que recordar que prohíbe la colusión, ¿no? Pues hay varias formas. Una es el acuerdo, que es cuando, si nosotros fuéramos unos competidores,
pues yo propusiera subir el precio de un servicio y aquí mis queridos compañeros pues dijeran que están de acuerdo, ¿no? Tenemos un acuerdo, eso está prohibido, pactar precios. Y luego también tenemos la conducta, las prácticas concertadas, que sin alcanzar un acuerdo o sin pruebas del acuerdo, pues hay un contacto previo en los competidores, comentamos lo difícil que está la situación, cómo han subido los costes, deberíamos subir los precios, pero no llegamos a pactar los precios. Pero lo cierto es que después de ese contacto previo alzamos los precios y no existe una explicación económica. Y eso permite a la autoridad de competencia sancionar por práctica concertada. Y ese es un poco el esquema que tenemos. Hay otras modalidades, pero básicamente son estas dos a estos efectos. Bueno, ¿qué sucede? Que tanto el acuerdo como la práctica concertada exige algún tipo de contacto previo entre los competidores y que lleve a la uniformidad, a la alza de precios, a los precios uniformes. ¿Y qué sucede con el oligopolio? Que la uniformización, el alineamiento de conductas sucede a posteriori. Es esa reacción a ese competidor, un mercado pequeño, con pocos operadores, que decide regalar las cuentas corrientes. Y esa reacción es la de que otros hacen lo mismo. Bueno, en ese caso ha habido una colusión. ¿Se puede considerar que hay un acuerdo colusorio? Pues la respuesta puede ser que no. Puede ser simplemente una reacción del operador a un cambio del mercado. Y eso no está prohibido, porque el derecho a la competencia no prohíbe fijar los mismos precios. Lo que prohíbe es ponernos de acuerdo para fijar precios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ustedes si leen la ley de Paraguay, el artículo que habla de acuerdos restrictivos de la competencia, añade al acuerdo y a la práctica concertada, añade una coletilla que dice las conductas conscientemente paralelas. Y alguien dirá, bueno, pues hemos encontrado la solución, porque aquí en Paraguay sancionamos también el puro paralelismo consciente, esa reacción a posteriori a una conducta de mercado. Bueno, ¿esto de dónde viene? Bueno, desgraciadamente tengo que entonar el mea culpa como español, porque la ley de Paraguay ahí tomó el modelo de la ley española, que en algún momento alguien brillantemente dijo, vamos a solucionar el clásico problema del oligopolio sancionando específicamente el paralelismo consciente, esa decisión personal de un competidor de seguir unas circunstancias del mercado. Curiosamente, claro, alguien dirá, bueno, no es la culpa de los españoles, ¿no? La culpa es, nosotros tenemos un modelo, que es el modelo europeo, pues será que lo hemos copiado de la ley europea, pero curiosamente la ley europea no lo menciona. Entonces, esto es un tema que en su momento me había generado muchas dudas. ¿De dónde sale esto? ¿A quién se le ocurrió, no? Pues según yo tengo entendido, y no sé, a lo mejor Cani sabe mejor el origen de esa expresión, pero esto viene de una ley. Nosotros tenemos una ley de competencia cuando entramos a la Unión Europea, como pasó con Portugal, que empezamos a tomarnos esto en serio. Pero en España, curiosamente, tenemos una ley de competencia del año 63, en plena dictadura franquista, cuando no había libertad de nada, y por supuesto no había libertad de mercado, que fue una cosa que se aprobó para quedar bien con los americanos, ¿no? Entonces, tomando el modelo norteamericano, y según entrevistas a ministros de la época, tomaron de referencia la legislación norteamericana y en los años 50, 60 estaba de moda hablar del paralelismo consciente y a alguien se le ocurrió ponerlo en el texto español. Y de ahí pasó a muchas legislaciones de Hispanoamérica. Entonces, bueno, evidentemente los latinoamericanos somos gente lista, en todos los anglosajones han quedado colgados, pero nosotros ya hemos solucionado el problema porque en nuestra legislación prohibimos el paralelismo consciente. Claro, ¿qué sucede? Que esto realmente en su día se llegó a aplicar en la práctica y hay decisiones del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia que sancionaba el paralelismo consciente. Incluso hay una sentencia del Supremo que llegó a confirmar esto en el tema, era este de las tarifas de Iberia, la tasa de emisión de billetes. Pero claro, esto es buena idea. ¿Realmente podemos sancionar el paralelismo consciente? ¿Podemos sancionar a un competidor por reaccionar de manera individual a la conducta de otro competidor? Pues la respuesta es que no. Vale, porque el derecho a la competencia busca la eficiencia y las decisiones de los competidores para ajustarse a la realidad del mercado no deberían estar prohibidas. Y además, menuda inseguridad jurídica, ¿no? Porque uno ya no sabría dónde estaría cumpliendo la ley de competencia y dónde no, si actuando de manera individual le pudieran sancionar por colusión. Entonces, bueno, esto es un poco el problema, ¿no? Que a la hora de jugar con el paralelismo en el caso del oligopolio y los límites que tenemos para aplicar el derecho a la competencia.
Yo quiero agregar que eso es para que la CONACOM tome nota entre las propuestas de modificación a la ley, poder hacer la eliminación de eso acá, inclusive con un profesor que está avalando la propuesta. Aunque tenemos que decir que de repente nos sentimos muy tentados a que eso se quede ahí, ¿verdad, doctor Díaz? Extremadamente tentados, pero tomamos nota de la sugerencia. Doctor Padilla, tengo una pregunta un tanto filosa, si se dice. ¿Qué inferencias se pueden extraer del paralelismo de precios per se? Muy bien, esto nos lleva a hablar de nuevo del paralelismo consciente. ¿Qué inferencias se pueden sacar del paralelismo de precios per se? Ninguna. No se puede inferir del paralelismo de precios que haya colusión tácita. Lo que habrá que estudiar y analizar es qué es lo que explica ese paralelismo de precios. Si observamos paralelismo de precios, es decir, que las empresas cambian sus precios de manera simultánea o con una frecuencia similar y más o menos solapándose en el momento, bueno, esto nos puede generar una sospecha. Pero lo que tenemos que analizar en ese momento es qué explicaciones racionales y basadas en los cambios en los fundamentales del mercado pueden explicar dicho paralelismo de precios. Y por otra parte, hay que entender que una de las explicaciones fundamentales va a ser, si yo veo que el otro recorta precios y estoy perdiendo volumen, bajo los precios. Si veo que el otro sube precios y por tanto yo puedo subirlos y no perder volumen, subo los precios. Luego, del paralelismo de precios no se puede inferir absolutamente que haya un comportamiento colusorio tácito. Quisiera aprovechar la ocasión para decir que eso no quiere decir que no nos preocupe, que porque el que no podamos sancionar o inferir directamente el paralelismo de precios colusión, que no nos preocupe la colusión. La colusión tácita nos tiene que preocupar porque lleva a precios que son ineficientes y que por tanto proporcionan o generan distorsiones de la eficiencia asignativa y productiva. La cuestión es cómo los atacamos y probablemente la mejor forma de atacarlos sea a través del control de concentraciones. También hay que decir que tanto en Europa como en Estados Unidos, como prácticamente en todo el mundo, en cierta manera las autoridades de competencia han renunciado a utilizar el control de concentraciones para evitar los posibles efectos coordinados. Y en parte es así porque los economistas no les estamos dando los instrumentos necesarios para poder realizar esa tarea de una manera efectiva y con seguridad. Perseguir a los individuos porque desean tener precios altos, porque desean no competir, es preocupante. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a un contexto inquisitorial. Dicho esto, entre los 10 mandamientos hay algunos que tienen que ver con el deseo y no solo con la acción, lo cual quiere decir que con desear también se puede pecar, ¿vale? Lo importante de nuevo es con qué instrumento paramos esa conducta. ¿Qué es lo que han hecho las autoridades de competencia para intentar avanzar en el control de la colusión tácita, dado que no lo tienen fácil desde el punto de vista de la categorización como infracción vía acuerdo o práctica concertada, y dado que no les estamos dando los instrumentos necesarios para utilizar o controlar la colusión tácita a través del control de concentraciones? Bueno, pues lo que han hecho es aumentar o expandir la noción de acuerdo o expandir la noción de práctica concertada. Y de ahí que, pues tanto en Portugal como en España, como en la Unión Europea, como en muchos otros países, hayamos visto en los últimos años un número muy importante de casos relacionados con intercambios de información. Intercambios de información que, se pueden producir de una manera más formal y reglada, lo cual los convierte en más cercanos a la práctica concertada, pero donde las autoridades de competencia han ido aumentando lo que se entiende por un intercambio de información que pueda facilitar la colusión tácita. En estos momentos la Comisión Europea tiene un caso abierto en el mercado de las llantas, los tires, no sé si aquí también se les llama llantas,
tiene donde pues está investigando a Michelin, a Bridgestone, Goodyear y a otros varios. ¿Por qué? Porque se han reunido en el contexto de una asociación comercial para intercambiar información de precios. No. Porque han hecho intercambios de sus listas de precios entre unos y otros. No. Porque se han comentado la necesidad de una manera o de otra de subir precios y se han informado sobre a qué nivel van a colocar esos precios. No. ¿Por qué? Pues porque los ejecutivos de estas empresas, CEOs y CFOs, han utilizado, según la comisión, los investor calls, las llamadas con los inversores, para informarles de su interpretación de las condiciones de mercado y para comunicarles su intención de reaccionar ante esos cambios en las condiciones de mercado elevando precios. He de decir, para revelar mis posibles sesgos, que yo asesoro a una de las empresas que está siendo investigada y por tanto no pretendo litigar el caso aquí. Pero lo que sí que es importante es que todos entendamos que lo que persiguen las autoridades con este tema es atacar a la colusión tácita, que es un problema, sin poderla atacar directamente, sin poderla atacar a través del control de concentraciones y mediante la expansión de la noción de lo que es una práctica concertada, mediante una expansión de la preocupación sobre el tipo de información que puede facilitar esas prácticas colusorias. Y no me voy a alargar más, simplemente diré que todo en el mundo del derecho y todo en la vida tiene que tener un principio limitador. Yo no sé todavía dónde está el principio limitador, pero este caso de la Comisión Europea nos va a acercar a resolver ese problema. Nos va a acercar porque, al mismo tiempo, si le decimos a las empresas no pueden comunicar la existencia de cambios en las condiciones de mercado y cómo van a reaccionar a ellas, podemos ir a lo mejor un poco demasiado lejos. Por ejemplo, y por ilustrarlo, supongamos que los cambios en las condiciones de mercado lo que lleva es a una situación en la que se han producido fuertes reducciones de costes y yo, ejecutivo de mi empresa, quiero comunicar que va a haber una reducción de precios. Si la prohibición es a informar sobre mis precios futuros en los investors calls, eso tampoco lo puedo decir. Pero a lo mejor todos queremos que lo diga. Muchas gracias, profesor. Y hablando de los pecados de deseo, no sin antes decirle que ya Ángel y María José tomaron nota de lo que usted explicaba con respecto a lo de concentraciones. El jefe del Departamento de Control de Concentraciones. Para la doctora Verónica Franco, ¿qué tipo de prácticas o políticas internas recomiendas a tus clientes que operan en mercados concentrados u oligopólicos? Bueno, con la intervención que acabamos de tener acá, vemos que la zona roja puede estar bastante más expandida. Ahí igual yo quiero hacer una pequeña nota al pie cultural, que creo que es bastante importante, ¿verdad? Nosotros no estamos definitivamente en ese nivel de sofisticación y probablemente de inquisición, a decir verdad, de lo que es nuestra autoridad de competencia. ¿Por qué? Porque nosotros hace 12 años tenemos un marco jurídico, antes solamente teníamos un principio constitucional, y vivimos en un país donde todavía existen empresas que ni siquiera están familiarizados con que existe una ley de competencia. Entonces yo diría que quizás no es tan necesario ir a ese más allá, que creo que en Europa están discutiendo en la zona gris de hasta dónde se puede tener, que es un acuerdo, que hay transferencia de información, pero que hay cosas súper básicas que hoy a nosotros los profesionales abogados nos toca y que increíblemente todavía es evangelizar a los actores del mercado. ¿Y cuáles son esas buenas prácticas? Son las prácticas que desde Europa las conocen hace miles de años, que nosotros estamos poco a poco trayendo a tierra para que sea parte de la cultura paraguaya también, ¿verdad? Que es algo que el sector empresarial lo va trayendo a poco, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Bueno, y es darle un poco de la seguridad jurídica de la que hablábamos acá, ¿verdad? En esa zona gris creo que lo complejo es que
ya el cliente no sabe qué decir y cómo decir, a quién decir y qué puede ser considerado, ¿verdad? Y trayendo un poco a lo que es fácil y que sí podemos decirle y que sí podemos tener una zona clara de lo que es blanco-negro, es bastante simple. Es tener un protocolo de cómo se transfiere la información de acá a terceros, especialmente ver qué tipo de información se puede compartir, si es información de estrategia comercial, de precios, agregada, desagregada. Son buenas prácticas que fácilmente nosotros podemos transmitir al cliente y que el cliente las puede aplicar a lo largo de la empresa, ¿verdad? También la CONACOM tiene una guía que sacó en el año 2020 para gremios y empresas, donde también tiene una guía bastante detallada de qué hacer y qué no hacer en estas reuniones gremiales, reuniones con los competidores, que obviamente son cosas que se pueden dar, pero donde sabemos que nos toca entrenarle a esas personas que van a participar en esas reuniones. Tenemos obviamente muchas otras buenas prácticas, capacitaciones. Vemos también que muchas veces las capacitaciones van solamente para la parte jurídica. Hoy en día nosotros estamos trabajando mucho con lo que es el equipo comercial, para los cuales es súper novedoso, increíblemente en Paraguay es súper novedoso todo lo que es competencia, cuáles son los acuerdos prohibidos. Entonces es un poquitito ir poco a poco. En Paraguay estamos, te digo, bastante avanzados para lo que era mirando 12 años atrás cuando llegó nuestra ley, pero Europa realmente es nuestro hermano mayor, pero por lejos, de quien obviamente nos nutre escuchar y aprender, pero nosotros todavía, yo creo que con la CONACOM al menos, yo creo que como profesionales al menos nos sentimos bastante seguros que haciendo esa buena práctica, hoy en día ya nos distinguimos probablemente de lo que es el mercado y que la CONACOM valora esas buenas prácticas que vayan siendo incluidas, digamos, en la empresa, ¿verdad? De todos los protocolos, capacitaciones y el tema de la información sensible, todavía tampoco tuvimos casos básicamente que hayan considerado colusión, pero sí nosotros en nuestro caso tuvimos concentraciones donde hablamos un poquitito de la transferencia de la información sensible, trabajamos en protocolos, trabajamos en clean teams, y de equipos donde básicamente no estemos transfiriendo información sensible que podrían causar algún tipo de alineación en precios entre empresas competidoras. Entonces, hoy en día en Paraguay estamos trabajando ahí y yo creo que en unos años más probablemente, ojalá estemos discutiendo los casos más avanzados que se están discutiendo en Europa, ¿verdad? Creo que hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Profesor Padilla, aprovechando que usted tiene algo que comentar con respecto a la pregunta, yo le sumo otra, haciendo abuso de su generosidad. Como dice el doctor Rolando Díaz, siempre por el mismo precio. Hablando de eso, sumado a lo que usted tiene que aportar, ¿debería tratarse todo intercambio de información entre competidores como una conducta anticompetitiva? Sí, este es el tema, yo creo que más difícil, al menos en el que yo me encuentro en estos días, y sobre todo con este tema, este caso que les mencionaba anteriormente, ¿no? Donde dices, ostras, ¿qué les recomiendo? ¿Que no digan nada en los investors calls? Démonos cuenta del problema que se puede generar. Puede haber inversores que tengan, por ejemplo, inversiones significativas y se sienten en el consejo de administración. Y esos van a tener una idea de cómo voy a reaccionar ante cambios en el coste de mis inputs sobre precios. Y resulta que hay otros inversores que no están sentados en el consejo de administración a los que no les puedo comunicar porque esto se entiende como una señal de precios. Muy complicado. Y cada vez que me enfrento a este problema me viene a la memoria un chiste que os voy a contar muy rápidamente, que es el siguiente. Este es un señor que está criando reses. ¿Vale? Y entonces llega un inspector y le dice, ¿usted qué le da de comer a las reses? Y dice, pues yo mire, le doy desperdicios, pues lo que va sobrando y tal. Multa, yo soy aquí el inspector de seguridad sanitaria animal y esto es una aberración lo que está usted haciendo, una multa aquí, unos cuantos millones de guaraníes. El hombre toma nota, sigue alimentando a las reses, llega otro inspector y le dice, ¿y usted qué le da de comer a las reses? Dice, pues mire, yo pues les doy carne wagyu, aquí champán, moët chandon, multa con los niños que hay en el mundo famélicos y usted dándole a las reses esta cantidad de dinero, otros millones de guaraníes. Y el hombre pues sigue haciendo su negocio
Finalmente llega otro señor y le dice, ¿usted qué le da de comer a las reses? Dice, mire, yo no les doy de comer nada, yo les doy 2 millones de guaraníes y que se compren lo que quieran. Pues esto es un poco lo que pasa con la información. ¿Usted puedo decir que voy a subir los precios? No, porque esto se va a entender como colusión. ¿Puedo decir que van a bajar? No, tampoco, porque se va a poder entender como una comunicación distorsionante. Entonces, ¿qué les digo? Pues mire, haga usted el gallego y diga depende. No sé, o sea, esto es un chiste que no entienden, que es a los gallegos no se sabe si suben o bajan, entonces pues depende. ¿Qué quiere que le diga? ¿No? ¿Qué quiere que le diga? Pues este es el problema el que tenemos. ¿Se puede decir que todo intercambio de información es anticompetitivo? No, miren, los bancos se comentan unos a otros, le dicen, ¿sabe? Hay un tío que se llama Jorge Padilla que es un cliente fatal, es que no devuelve una pela, ¿no? Eso se llaman registros de morosos. Es un intercambio de información sensible, estratégicamente relevante y es buena para la sociedad. Hay un estudio precioso publicado en el Journal of Political Economy a principios del siglo en el que se veía cómo los pescadores en la zona de Indonesia comunicaban el uno con el otro, utilizando los móviles, en qué puertos había mayor escasez y mayor carencia de pescado. Y de esta manera coordinaban a qué puertos iban y a qué puertos no iban. Y resultaba que esto llevaba a un mejor abastecimiento de todos y cada uno de los puertos y además a unos precios más baratos. Luego, es cierto que tenemos que estar obsesionados y preocupados por la colusión tácita. Es cierto que tenemos que luchar contra ella. Pero lo que quiero ilustrarles es por qué decía anteriormente que tenemos que buscar un principio limitador. Porque si no, nos podemos pasar de rosca y al final lo que vamos a provocar es una situación en la que las empresas no sepan a qué atenerse y cuando alguien venga y les diga, pero ¿ha cambiado las condiciones de mercado? Pues puede que sí y puede que no. ¿Y qué va a hacer usted? Pues no lo sé. ¿Qué quiere que haga? Esto no es eficiente porque los mercados funcionan, entre otras cosas, porque la información es simétrica y no asimétrica. Si no, los procesos de formación de precios quedan fundamentalmente distorsionados. Profesor Cachafeiro, ante toda esta situación, ¿qué medidas regulatorias o de política de competencia, pueden prevenir o mitigar los riesgos estructurales en mercados con pocos competidores? Bueno, antes de nada, por alusiones, decir que yo soy gallego, vengo de Galicia, entonces depende. Pero bueno, intentando responder a su pregunta, pero es verdad que todo el tema del oligopolio, decíamos antes que es un tema límite del derecho a la competencia y está ahí en la esfera hasta dónde llega el derecho a la competencia y desde luego sí que es un tema estructural y evidentemente los que se dedican a las políticas públicas, a la regulación, pues tienen algo que decir, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido plantear remedios regulatorios en el caso de los oligopolios? Pues yo creo que sí, ¿no? Y que eso se observa en muchos oligopolios y en muchos oligopsonios, ¿no? Que es la situación de que hay pocos demandantes de un bien, ¿no? Entonces yo, consultando la prensa en Paraguay, ¿no? Pues veo que, por ejemplo, es un tema que preocupa, es el de los frigoríficos. Es el de los frigoríficos que compran la carne a los ganaderos, entonces los ganaderos es un sector más desconcentrado, pero los frigoríficos están concentrados, hay un oligopolio, ¿no? Entonces hay una llamada a la CONACOM a que actúe, entonces la CONACOM tendría que aplicar con las limitaciones de la Ley de Defensa de la Competencia, una colusión, un abuso de posición dominante. Pero además de eso, hay la posibilidad de plantearnos, oye, ¿y por qué no una solución regulatoria? Y entonces, el problema de los frigoríficos en Paraguay no es exclusivo de Paraguay, es algo que se da en general en todos los sectores agrícolas y ganaderos en el mundo, que observan como hay una concentración, hay oligopsonios en la compra de los productos agrícolas y ganaderos. Y entonces, en esas situaciones, tal vez tenga sentido regular para compensar esa asimetría de poder entre la industria de transformación y la industria primaria. En Europa, por ejemplo,
tenemos lo que llamamos la ley de la cadena alimentaria, que es una ley que ha dado muchos problemas y es difícil de aplicar, pero que parte de la necesidad de que hay que arbitrar medidas para compensar esta desigualdad de negociación. Claro, la situación es dantesca. Yo en mi región, por ejemplo, el producto estrella es la leche, pero puede ser la carne, puede ser los productos agrícolas. La situación es dantesca porque el ganadero recoge la leche y la tiene que vender, porque el ganadero no la puede almacenar, por ejemplo. Hay que venderla, es un producto perecedero y hay que venderla ya. Y además, ¿a quién se la tengo que vender ya? Porque si no se pierde, pues a la industria de transformación de la zona, porque no compensa meterla en un camión y llevarla a 300 kilómetros, porque o se va a estropear o va a tener un coste terrible. Entonces, la situación del ganadero frente a la industria láctea es totalmente desprotección. Entonces, se dan situaciones en las que la industria paga el precio que le da la gana en el momento y en las condiciones le repercute los costes de transporte. Entonces, hay una situación de clara desigualdad en el que el mercado no está funcionando bien. Y entonces de ahí tiene sentido que entre la regulación, ¿no? Y la regulación no tiene que ser necesariamente el caso extremo de la fijación de precios de la que hablaba en el panel anterior. Hay otras muchas medidas que se pueden introducir para compensar un poco la desigualdad. Entonces, ¿qué hace la ley de la cadena alimentaria? Pues quizá cosas obvias que puede ser, por ejemplo, que las relaciones se documenten por escrito, ¿no? Exigir que haya contratos, ¿no? Porque que no sea la pura sensación de yo llego allí, me pagan lo que le da la gana y en las condiciones que le da la gana, ¿no? Entonces, los contratos tienen que regular por escrito y luego una serie de cláusulas que se consideran abusivas. Por ejemplo, que me repercuta a mí ciertos costes, que establezca plazos de pago abusivos. O sea, no es una regulación del precio hasta el último extremo, no, se trata de igualar las condiciones para que el sector primario sea sostenible. Y en ese sentido, pues se puede tomar como ejemplo, pues para resolver el problema de los frigoríficos en Paraguay, pues tomar el ejemplo de la regulación europea que trata de intentar arbitrar soluciones. Y respecto del precio, desde luego está descartado la fijación pura de precios. Como explicaba ayer Cani Fernández, esto no es una infraestructura donde el regulador establece un precio de acceso a la infraestructura, no podemos regular precios como tales, pero por ejemplo la ley de cadena alimentaria en España parte de, bueno, y en Europa, parte de la idea de que el precio debe estar de alguna manera vinculado al coste de producción con las dificultades que ello generan. Pero yo creo que la vía de solución tal vez pueda venir por ahí. O sea que depende. En defensa del buen nombre y reputación del profesor Cachafeiro, tengo que decir que un profesor mío en Londres me decía: Ricardo, la respuesta del abogado siempre va a ser depende. Así que entonces me suma lo que estaba señalando el profesor. Y realmente quiero hacer una pequeña digresión y señalar que hay muchísimas preguntas en el tintero. Realmente nos avisó aquí el presidente por principio de autoridad que tenemos 10 minutos menos, entonces seguramente muchas más de las que quisiéramos van a quedar en el tintero. Entonces, para cumplir con las personas quienes nos están escuchando, que me arrojan aquí una pregunta, tengo que hacer una pregunta que va dirigida específicamente para el doctor Padilla, de un tal Manuel. Por la característica de la pregunta, creo saber de quién Manuel se trata. O sea que Manuel, sé que sos vos. Doctor Padilla, ¿qué medidas se pueden implementar para restaurar el proceso competitivo en el escenario de que ya fue sancionado un cártel, entre paréntesis, hardcore cartel, por eso sé que es él, cierro paréntesis, pero persisten los precios sistemáticamente elevados? Pues tanto con la colusión explícita como con la colusión tácita, lo que tenemos que intentar hacer y asegurar es que no haya barreras a la entrada. Este es el tema fundamental. Y el mecanismo de control de los problemas oligopólicos, del oligopolio, y en particular también de la colusión tácita, es que haya contestabilidad. Si reducimos las barreras a la entrada, vamos, en primer lugar, a asegurar que si los precios son muy elevados, porque hay pocas empresas, una nueva entre y aproveche para recortarlos. Uno de los elementos fundamentales de disrupción de la colusión tácita es la entrada.
el que aparezcan nuevos operadores que sean capaces de recortar. Ahora, reducir las barreras de entrada es más fácil decirlo que hacerlo. En determinadas ocasiones tenemos a lo mejor que ayudar en la reducción de las barreras de entrada. Por ejemplo, ¿cómo? Si tenemos pequeños agricultores y estos pequeños agricultores se ven enfrentados a un fuerte poder de compra, ayudémosles a que a lo mejor sean ellos los que puedan sponsorizar la entrada. No solo a que formen una cooperativa con el fin de negociar de una manera más balanceada con los operadores del otro lado, sino que ellos puedan sponsorizar a nuevos entrantes. La entrada es fundamental y es algo que creo que tenemos tendencia a ignorar, pensando que la posibilidad de entrada o no es exógena. No, señores reguladores, no, Manuel, está en vuestras manos. Y podéis hacer mucho más probablemente de lo que creéis facilitando la entrada. Y por cierto, una forma de facilitar la entrada a veces es facilitar la salida. Porque las empresas no entran si en los mercados existen un montón de zombies. Hay que facilitar la salida de las empresas no operativas, dejando de subsidiarlas y facilitando los procesos de quiebra para facilitar la entrada. Yo lo que haría con los ganaderos gallegos es ayudarles a que encontraran intermediarios más razonables, más competitivos y que de esta manera rompieran esa tendencia al oligopolio. ¿Aprendiendo de quién? Pues por ejemplo de las Big Techs. ¿Qué hacen las Big Techs? Las Big Techs lo que hacen es monopolizar el nivel al que ellos operan e intentar fragmentar el de todos los demás. Olvidémonos de lo de monopolizar el nivel al que operamos, porque eso no, pero intentemos fragmentar todos los demás. Bueno, perdón, adelante. No, que a nivel de políticas gubernamentales también se puede atraer siempre a nuevos jugadores. De hecho, que en el mundo de los frigoríficos también, ¿verdad? Tenemos algunos nuevos desembarcos recientemente y también vale la pena comentar que el único caso rechazado que tuvimos en control de concentraciones fue un caso de un frigorífico. Como para adendar a que es un tema persistente, hubo una investigación bastante dura de hace unos años, no sé si está por acá nuestro exdirector, pero seguramente ya le tocará a nuestro nuevo director continuar con esas labores, ¿verdad? Me sigue tocando todos los días. También un poco por alusiones, pero es verdad que lo deseable será que el mercado vaya por sí solo, ¿no? Y la solución será que haya más competencia desde el punto de vista de la compra, ¿no? O reforzar el poder de negociación desde el punto de vista de la venta, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, en la industria agrícola, ¿no? En Europa existe un problema endémico de exceso de capacidad. Es un sector donde la transformación era muy ineficiente, hubo mucha concentración que generaba sinergias y ahorros de costes y tal, y es verdad que la situación es la que hay, ¿no? Y es verdad que lo deseable sería intentar modificar las condiciones del mercado, pero eso puede llevar tiempo, ¿no? Y esos son los objetivos, ¿no? Entonces, un marco regulatorio que tampoco va a solucionar el problema, ¿no? Es verdad que no va a ser la solución del problema, pero que introduzca forzosamente algunos parámetros de justicia o igualdad, bueno. En una economía como la paraguaya, yo creo que te puede volver más complejo el desembarco de un actor extranjero, donde nos cuesta de repente atraerle a una multinacional. Yo ahí acompaño quizás buscar otras estrategias que acompañen el dinamismo y que puedan ser atractivas, considerando el tamaño de nuestro país, de nuestra economía, los estándares de seguridad jurídica que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos varios problemas estructurales que tenemos que compensar con otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy en día somos bastante poco regulados en general y creo que eso es algo bastante positivo y que compensa un poco nuestras deficiencias a nivel país, ¿verdad? Institucionales, etcétera. Así que yo creo que eso nos convendría mantener como un plus, ¿verdad? Bueno, realmente, como siempre digo, tenemos un compañero tirano, no nos espera, que es Don Tiempo. Entonces, lastimosamente, como decía, reitero las disculpas para todas aquellas personas quienes tenían alguna que otra pregunta más para nuestros expositores y que por razones de tiempo no las podemos formular. No obstante,
queda eso como una perfecta excusa para un nuevo encuentro donde podamos seguir debatiendo este tipo de temas que tanto nos apasionan. Realmente los mercados oligopólicos con sus correspondientes efectos son situaciones que se encuentran constantemente bajo la lupa de la autoridad de competencia, específicamente nuestra comisión. Agradecer en primer término a nuestros expositores, nuestros panelistas por como decíamos, por la generosidad al compartir sus conocimientos, sus experiencias, también sus vivencias en todo este tipo de cuestiones que fueron abordadas hoy. Aprovecho un poco, toléreme presidente, el segundo de populismo para agradecer muy especialmente a los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Asunción, quienes están aquí presentes para aprender y seguir nutriéndose de conocimientos sobre estos temas.